El presidente del Colegio de Abogados, a través de su cuenta de X, propuso al Congreso Nacional un proyecto de ley para que sea eliminado el Fondo Social y las subvenciones que se entregan a los diputados. Solórzano dijo que han convertido el dinero del pueblo hondureño en una piñata y en una fiesta indebida de recursos públicos. Las subvenciones, el fondo departamental y el mal llamado Fondo Social han sido utilizados para alimentar una red de clientelismo político por parte de muchos diputados y diputadas. Acciones que terminan siendo vergonzosas, aseguró. En tal sentido, propone la derogación del artículo 349 del presupuesto y que se prohíban las subvenciones. Y para facilitar el trabajo, compartió un borrador de decreto sobre una ley contra el clientelismo político. El mismo contiene 5 artículos. Uno de ellos propone que se derogue el artículo 349 de las disposiciones generales del presupuesto general que permite la asignación o administración de un fondo social desde el Congreso, y el segundo artículo contempla la prohibición de subvenciones a diputados. En tanto, los otros artículos establecen que se realice una supervisión y control por parte de Finanzas, el Tribunal Superior de Cuentas y la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 3 de julio. No termina este escándalo, ¿verdad? No, Renato. No termina este escándalo de Sol, de subvenciones, de subsidios, de fondo social. Cada día se vuelve más grueso este escándalo. La noticia del día es presentada por Claro. Llegaron las Claro ofertas para que te pases a ser full Claro por solo 1,055 lempiras al mes. La propuesta del abogado Gustavo Solórzano para eliminar la figura del Fondo Social y derogar las subvenciones contempladas en la Constitución por medio de una ley contra el clientelismo político es vista con mucho acuerdo por expertos constitucionalistas, al indicar que solo de esta forma se pueden atajar los mecanismos de corrupción usados desde el Poder Legislativo para favorecer a los políticos proclives al manoseo de la cosa pública. Ley contra el clientelismo político, así denomina el borrador de proyecto de decreto que propone el presidente del Colegio de Abogados, Gustavo Solórzano, para que se derogue el artículo 349 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, que contiene el Fondo Social que deja en manos de diputados millones de lempiras para salir al campo a cazar votos. Porque eso es lo que hace el Congreso Nacional al destinar recursos públicos para una finalidad. Y bueno, ahí lo que se hace en ese proyecto es, en primer lugar, que se investigue, en segundo lugar, que en el caso de que alguien efectivamente presente la evidencia que lo ha utilizado bien, que se le dé un finiquito, si no lo ha utilizado, que se deduzcan las responsabilidades, y tercero, que se derogue este artículo 349 de las disposiciones del presupuesto, porque este fondo es muy opaco y ha sido utilizado de manera discrecional. La iniciativa también prohíbe las subvenciones a diputados, una curtida práctica que, según la abogada constitucionalista Carla Romero, permite interpretar a gusto y antojo el numeral 37 del artículo constitucional 205. Precisamente la que presenta el Colegio de Abogados es una muy buena salida, sin embargo pasa por una reforma, o sea, no hay necesidad. Con eso no hay necesidad de hacer una reforma constitucional, porque en realidad es una mala interpretación que se hizo del 205. El 205 no dice usted va a manejar fondos, lo interpretaron que es diferente. Textualmente el numeral 37 del artículo 205 dice: establecer mediante una ley los casos en que procede el otorgamiento de subsidios y subvenciones con fines de utilidad pública o como instrumento de desarrollo económico social. Un párrafo del que se agarran los políticos para regalar dinero y proyectos con dinero de los contribuyentes. Puerta abierta que se puede cerrar a criterio de esta profesional del derecho si al mismo artículo se agrega que los padres de la patria no tienen por qué meter las manos en el presupuesto estatal. Por lo tanto, ese artículo puede quedar y el Congreso Nacional dedicarse a hacer una ley, aprobar una ley en los términos que el constituyente les mandó que dictaran esa ley, e inmediatamente a que finaliza ese numeral deben de hacer una adición en la que diga que el Congreso Nacional, a través de sus diputados, no podrá manejar subvenciones ni subsidios.
Otra salida que propone Pineda es que el Congreso derogue el artículo 81A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que cree el Fondo Departamental, ya que en el 2023 ese poder del Estado solo derogó el decreto 116-2019, que contenía el procedimiento del Fondo Departamental, pero no el 81A que da vida al Fondo Social. Que crea un fondo departamental como programa permanente con fines de proyección social. Si en esta semana que se reintegran comienzan a derogar el artículo 81 de la ley, yo creería que tienen voluntad de efectivamente dejar de usar estos fondos. De lo contrario, continúan engañando al pueblo. Mientras abundan las propuestas para modificar la Constitución y las leyes que permiten a los congresistas hacer piñata con dinero de otros bolsillos, el legislativo continúa con su acostumbrada parálisis, que ahora le llama permisos a cuenta de vacaciones. Ahora el reto queda en manos de la Junta Directiva del Congreso Nacional si toma en consideración esta propuesta o reforma la Constitución para que los diputados ya no manejen más fondos a través de subvenciones. José Andino, Telenoticias. ¿O quién toma la bandera? ¿Quién toma la bandera? Porque el Colegio de Abogados no tiene iniciativa de ley. ¿Qué diputado tiene el valor, la gallardía y la ética de presentar esta iniciativa? Yo estoy seguro que varios diputados. Esto que está presentando a consideración pública el Colegio de Abogados de Honduras que preside Gustavo Solórzano es la ley contra el clientelismo político, que contempla en su artículo 1 derogación del Fondo Social. El artículo 2, prohibición de subvenciones a diputados. El 3, nulidad de subvenciones otorgadas contraviniendo esta ley. El 4, supervisión y control. Supervisión y control. ¿Tenemos el quinto? ¿Tenemos el quinto? Vamos a ver. ¿O solo son 4 artículos? No, ahí está el quinto. Bueno, la vigencia. Pero, qué bien que el Colegio de Abogados proponga esta iniciativa para que la tome un diputado y la presente. La ley contra el clientelismo político. En un video que circula en redes sociales, la candidata designada presidencial del Libre, Angélica Álvarez, anuncia que la diputada Isis Cuellar ya fue separada de todos los cargos partidarios, así como también del curul que ocupa en el Congreso Nacional. El día de hoy, nuestra candidata presidencial, Rixi Moncada, en acuerdo con la Coordinación General del Partido Libertad y Refundación, han tomado la firme decisión de suspender a la diputada Isis Cuellar de sus cargos dentro del Partido Libertad y Refundación y en el Congreso Nacional. Pero los profesionales del derecho se preguntan quién le dio a la dirigencia de Libertad y Refundación la potestad de destituir del cargo a un diputado que solo puede removerse por renuncia voluntaria o una votación de mayoría calificada en la Cámara Legislativa. Hay que ser por medio de un juicio político que necesita una mayoría para eso, que no la tienen, y puede ser también por medio de un juicio ordinario y que es un juicio largo donde hay que probar. Ellos no pueden así, eso yo creo que es una forma de tratar de lavarse la cara y de vincularse de algo que ellos mismos han organizado. Según los expertos electorales, ni Libre puede destituir a un congresista, ni el diputado Luis Redondo puede otorgar permisos a uno de sus compañeros de Cámara, pues la ley interna y la misma Constitución ya define el camino para estos casos, sentencian. Y la bancada liberal solicitará en el hemiciclo legislativo que se realice juicio político a la vicepresidenta del Congreso, Isis Cuellar, para que rinda cuentas ante la justicia por el caso del checazo de la Secretaría de Desarrollo Social. Debido a la complicidad silenciosa que ha tenido la Fiscalía General de la República, en vista de los hechos que hemos conocido en los últimos días, donde hubo un descarado desfalco de la Secretaría Sedesol, donde se implica directamente a la diputada Isis Cuellar, hemos decidido llevar esta discusión
y usando las facultades que nos acompañan como diputados del Congreso Nacional para desarrollar un juicio político en contra de la diputada Isis Cuellar, ya que tiene que rendir cuentas ante la justicia y se tienen que tomar acciones concretas. El anuncio del BIR lo hizo después de la lectura de un pronunciamiento de la bancada liberal donde asegura que Luis Redondo quiere confundir el caso del Checazo con la gestión de fondos a través de la figura de las subvenciones en el Congreso. Que gestionar proyectos en favor de las comunidades que nos eligieron es una obligación moral, legal y política. Criminalizar la gestión es un intento burdo de intimidar a quienes sí trabajamos por el pueblo. Segundo, que no permitiremos que se confunda gestionar con robar. El Checazo de Sedesol no fue una simple irregularidad, fue un acto deliberado de corrupción en el que están involucrados directamente un exministro y una diputada del Partido Libre, y seguramente muchos más. Que se diga con nombre y apellido y que se actúe con firmeza. Bueno, vamos a continuar con esta temática. Es la temática en los lugares públicos, es la temática de debate en las viviendas de Honduras, es la temática de debate en los medios de comunicación. Este asunto del mal uso que hacen de los dineros públicos los diputados. Tal como escuchaban ustedes hace algunos minutos, los liberales hoy han reaccionado ante la divulgación de un listado. Luis Redondo, en su segunda entrega del listado del Checazo, se va contra los liberales. Vamos a tener amplios detalles sobre toda esta temática, en la que Honduras exige la derogación de todas esas leyes que le facilitan a los diputados del Congreso Nacional de Honduras que administren recursos públicos. Honduras insiste, están para legislar, no para andar administrando dinero. Déjenle eso al Ejecutivo, a las instituciones del Ejecutivo. Déjenle ese asunto a las municipalidades, porque los dineros que presupueste el Congreso para que lo administren los diputados se pervierte. Algunos cumplen, otros no. Se pervierte ese dinero, se pervierte. O hacen campaña para proselitista para su beneficio o se lo embolsan. Honduras dice ya, basta, 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 porque casi todos los partidos han cometido este ilícito que va contra los intereses de un país que le cuesta generar recursos, que tiene mucha pobreza. Entonces no tolera a la gente que los pocos recursos que genera el país o los préstamos que contratamos se desvíen para actividades que merecen el reproche de la hondureñidad. Atentos a todas estas noticias. Intento por no quedarse solo en medio del escándalo de corrupción por el manejo de las polémicas, subvenciones y el Fondo Social, el diputado Luis Redondo sale a justificar estas entregas, pero también a untar al resto de bancadas legislativas, sobre todo a la del Partido Liberal. Un total de 220 congresistas de todos los partidos políticos han podido realizar ayudas sociales a través de las subvenciones desde el año 2022. También hizo una larga lista de quienes fuera del Congreso Nacional solicitaron y recibieron los beneficios de las subvenciones. Una estrategia que a criterio de los consultados busca salpicar a todos los partidos políticos y no solo a Libertad y Refundación en el poder. La estrategia del titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, de embarrar a otros congresistas y a otras bancadas con el lodo que salpica a Libre y su gestión en este poder del Estado, desata todo un abanico de reacciones. Prácticamente salió a decir, nosotros somos corruptos, pero estos también. Increíble. En un país serio, donde existe independencia de poderes, inmediatamente hubiesen emplazado a este hombre. Pero no es así. Al final, el mensaje es para que nosotros los hondureños no vayamos a votar por los demás, sino por ellos, y que tengamos terror.
Pero también están los que piensan que Redondo no quiere patinar solo en el barrizal de Libertad y Refundación, pues sabe que su nuevo partido se desgrana electoralmente y él corre el riesgo de salir en las últimas posiciones en la casilla de 20 diputados del departamento de Cortés. Entonces el propósito, Luis, con sacar ese listado es salvar a Libre y salvarse él de la debacle y la catástrofe electoral que van a sufrir el 30 de noviembre cuando el pueblo hondureño salga masivamente a las urnas a castigar al Partido Libre por sus promesas incumplidas. De momento los dardos envenenados de Redondo a otros partidos políticos no pegaron donde él apuntó. El congresista Jorge Cálix, uno de los más perseguidos para embarrarle el rostro con las cenizas del Checazo, le exige que presente las pruebas o aliste los abogados para verse las caras en los tribunales. Si él presenta pruebas en el plazo de 24 horas, yo soy un mentiroso. Si él no las presenta, él ha mentido. Y yo acudiré a los tribunales a exigir justicia. Si el propósito de meter en un solo costal a congresistas de otros partidos era nadar acompañado en las sucias aguas del más reciente escándalo de corrupción, sencillamente se equivocó y también perdió al saber que la cúpula del partido al que se arrimó no está muy dispuesto a tirarle agua si lo ven ardiendo en una hoguera. Mire, es que en ese partido, a diferencia de otros, solo importan los que están en la cúpula, ¿verdad? Que están ligados por un montón de otros vínculos. Pero gente que ellos utilizan o que son advenedizos y todo eso, no importa, ¿verdad? Esos son utilizados, como lo mismo le puede pasar a los de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? No crean que ellos forman parte de la élite de poder, ellos son utilizados. Con este sonado caso, las miradas de los hondureños por ahora están puestas en los diputados de Libre, en las cabezas de este partido político y en el mismo titular del legislativo, que en medio de la desesperación jugó a ganar con una cubeta de barro en sus manos y al parecer perdió. En medio del escándalo por el mal uso de las subvenciones en el Congreso Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se desliga de cualquier relación con fondos de origen legislativo. Según un comunicado emitido este viernes, se indica que la UNAM no ha solicitado, gestionado ni recibido fondos provenientes de dichas subvenciones y está abierta a que se pueda constatar, luego de aparecer en el listado divulgado por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en donde se asegura que es parte de las instituciones supuestamente beneficiadas con ayudas gestionadas por los diputados. La máxima casa de estudios aclara que no cuenta con una dependencia denominada Dirección General de Desarrollo Profesional, apoyo a Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, como se mencionó, y por eso hizo un llamado a la responsabilidad en el manejo de información pública, especialmente cuando se trata de fondos estatales, y reiteró su compromiso con la transparencia y la correcta utilización de los recursos que administra. El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Armando Urtecho, aseguró que los diputados no están facultados para manejar fondos y si lo han hecho, la responsabilidad recae en la Secretaría de Finanzas y demás secretarías facultadas, entre ellas Sedesol, CID, NE y Condepor, por lo que deberían estar rindiendo informes a la ciudadanía. Esas instituciones deberían estar dando un reporte en este momento a la ciudadanía de cómo se han manejado los fondos, quién los solicitó, qué organización los solicitó. Los diputados no están facultados para presentar solicitudes ni para recibir fondos en base al 349 de la ley de presupuesto. Si ellos han manejado esa mano, ha sido responsabilidad exclusiva de esas instituciones y de la Secretaría de Finanzas, que es el que al final autoriza el uso de esos fondos. Afirmó que los diputados deben llegar a legislar, no a otra cosa, ya que los fondos deben canalizarse directamente por las instituciones del Ejecutivo y por ello se debe eliminar cualquier disposición de la Constitución que les permita gestionar fondos. En el Congreso Nacional, la presión pública por eliminar el Fondo Social de las disposiciones presupuestarias y la figura de las subvenciones contempladas en la Constitución ha hecho mella en las bancadas de los partidos políticos representados en el Parlamento, al asegurar que solo esperan se presente la iniciativa para acuerparla. En los últimos días, las subvenciones y el Fondo Social en el Congreso Nacional están en el ojo del huracán y las presiones crecen para su eliminación por ser considerado la matriz de la corrupción
Y desde la bancada del Partido Libertad y Refundación, algunas voces aseguran que puede existir el ambiente para quitar las subvenciones y hasta reformar la ley del presupuesto general de ingresos y egresos para eliminar el fondo social. Nosotros, juntamente con el vicepresidente Racel Tomé, hemos mencionado desde un principio que no hemos aceptado subvenciones y estamos listos para que en el debate ahora reformemos la Constitución y le quitemos esa atribución que tiene hoy el Congreso Nacional. Hay que ver qué dicen las otras bancadas de oposición sobre este tema. La entrega de subvenciones han abarcado otras bancadas en el Congreso y el jefe de la bancada liberal, Mario Segura, a pesar que ha recibido fondos supuestamente como trascendió en los listados que publicó el presidente del Congreso, Luis Redondo, aseguró que su bancada está con toda la disposición de acompañar la derogación de esa figura. Sí, muy buenas tardes. La verdad que sí, en la bancada existe toda la anuencia para que presenten ese proyecto y con gusto nosotros vamos a apoyarlo. Yo creo que ya es tiempo de ponerle fin a ese fondo que nos ha causado tanto problema en el Congreso. En esa misma línea opinó el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, que indicó que acompañarían la derogación de las subvenciones y de cualquier fondo. Hoy que el agua le llega a la casa, con este fondo social departamental mal manejado por Libre, tiene que intervenir el Tribunal de Cuentas como ellos lo han manifestado. Por eso creemos necesario que sí se tiene que derogar ese artículo 81A de la ley orgánica que cree el Fondo Social Departamental. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, aseguró que Honduras necesita eliminar esas prácticas de corrupción que se pensó que con Libre se habían terminado como lo predicaban cuando eran oposición. No solamente llorar sobre la leche derramada, o es decir, cuando ya se han robado el dinero, sino que una política pública que se enfoque y que se priorice para que esos actos de corrupción se puedan evitar con una política pública clara, ausente hasta este momento en este gobierno de Libertad y Refundación. En tanto, las expectativas están puestas para la otra semana al retorno de las sesiones legislativas. Si los padres de la patria, o por lo menos la directiva, le toman la palabra a la candidata de Libre Rixi Moncada de eliminar el fondo social y que los diputados dejen de manejar fondos públicos. José Andino, Telenoticias. Y atentos porque en las Fuerzas Armadas se vive otro torbellino. La institución da de baja al capitán José Antonio Cuello, su vocero, el hombre que ustedes observaban en los medios, tanto radiofónicos, televisivos y el resto de medios, dando la cara y ofreciendo toda la información del Instituto Castrense. Le han dado de baja al capitán José Antonio Cuello, esposo de la periodista Saraí Espinal, y el Colegio de Periodistas de Honduras tipifica el hecho como represalia. Pero antes, en Educación Financiera le damos algunas orientaciones para cuidar su economía familiar a fin de sobrevivir ante las etapas de incertidumbre por las crisis de la economía. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Educar a los hijos en el ahorro desde muy pequeños. Entre más pronto se les inculque el sentido del ahorro a los niños, más fácil será que en su juventud no malgasten su dinero. El presupuesto familiar se beneficia mucho cuando los niños reciben más tiempo de calidad. Siempre es bueno hacer un análisis de la economía familiar, llevar el registro de cada gasto para identificar posibles fugas de dinero innecesarias, realizar una reestructura del presupuesto. A partir del análisis se puede modificar el potencial del presupuesto total que se destina para cada cosa, es decir, planificar pagos y organizar compras. Usa tarjetas de crédito. Este método no es malo, siempre y cuando no se use para gastos superfluos. Deja esta herramienta para adquirir productos duraderos y necesarios. Mientras se gastan millones de lempiras en supuesta ayuda social a través de ministerios como Sedesol y famosas subvenciones y fondos departamentales, la pobreza se multiplica en zonas que evidencia calamidad como los bordos de San Pedro Sula. Sectores opinan que se deben hacer cambios urgentes en la entrega de esos dineros que favorecen a pocos. En San Pedro Sula,
Particularmente en los bordos la pobreza persiste sin que programas como Vida Mejor, fondos departamentales o subvenciones hayan hecho diferencia. Estos recursos solo han favorecido a unos pocos, mientras la mayoría apenas sobrevive con un plato de comida o a mucho con dos, lamenta Hugo Maldonado. Aquí solo es burdo la promesa política, mas sin embargo los dineros que piden los diputados en las diferentes instituciones del Estado, ese es el drenaje para la pobreza, para la miseria, para el hambre de este país. Cuestionan que el presidente, que prometió combatir la corrupción a través de los fondos departamentales, haya enterrado esas promesas y sugieren que los proyectos sean ejecutados desde el Ejecutivo para evitar esas malas prácticas. Ha quedado a deber lo que es el presidente del Congreso y pues el mismo gobierno, donde de manera escrita, formal, tendría que pedir al Congreso Nacional que elimine este fondo departamental y que sea el Poder Ejecutivo el que pueda hacer las obras sociales a nivel nacional. Aunque el escándalo estalló en Copán con unos audios que evidenció la repartición de fondos de Sedesol, las investigaciones deben ampliarse a otros departamentos, advierte Leonardo Pineda, quien alertó que estas prácticas seguirán si no se corta la raíz del problema. Aquí tenemos un problema estructural, un problema de raíz que hay que corregir, ¿verdad? Hay que modificar, inclusive la Constitución de la República, modificar la ley orgánica del Congreso Nacional. Se prometió que se iba a hacer esas cosas, no se han hecho, ¿verdad? Se prometió, incluso el presidente del Congreso Nacional prometió que iba a haber un portal de transparencia donde se pudiera revisar todo ese tipo de cosas. La corrupción seguirá robando las esperanzas de una vida mejor a los hondureños si no se toman medidas urgentes, sin intereses partidarios, sostienen estos sectores. Orlin Martínez, Telenoticias. Apelando a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que garantiza el derecho ciudadano a acceder a información sobre el uso de los recursos públicos, la Asociación para una Sociedad Más Justa solicitó este jueves a la Secretaría de Finanzas informarles cuál ha sido el uso y destino de 6.736 millones de lempiras del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, conocido como tasa de seguridad, que fueron distribuidos entre 2022 y 2025. De acuerdo con los análisis de la ASJ, en la base de datos de finanzas se identifica que no todos los recursos recaudados por este concepto se destinan al gasto, pues reporta una recaudación de 15.457 millones de lempiras por tasa de seguridad, pero solo 8.722 millones aparecen distribuidos en gasto, mientras el restante 43% no se identifica a qué se ha destinado. Este jueves salió a la luz pública en los medios de comunicación que el lunes 30 de junio, con instrucciones del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Roosevelt Hernández, el director de Recursos Humanos de esa dependencia, notificó al capitán auxiliar de administración, José Cuello, que a partir de esa fecha se cancela su asignación de grado y por consiguiente su paso a situación de baja de conformidad con el artículo 20 del reglamento de personal para miembros de las Fuerzas Armadas, el cual enuncia: los oficiales auxiliares causan baja en los siguientes casos. Inciso G, cuando la institución no requiera más de sus servicios, quedando pendientes los trámites administrativos de los derechos laborales y sociales que le corresponden según las leyes militares. Al respecto, el Colegio de Periodistas de Honduras, CPH, expresó su solidaridad con la periodista Saraí Espinal y su esposo, el capitán José Antonio Cuello, dado de baja presuntamente por represalia al ejercicio profesional de la comunicadora Espinal. Esto, a criterio del CPH, solo refleja los niveles de intolerancia del general Roosevelt Hernández con la prensa nacional y nuestros familiares. Pese a cualquier obstáculo en el ejercicio periodístico, seguiremos ejerciendo sin temor y con la verdad como estandarte. Seguimos adelante, concluye el mensaje del Colegio de Periodistas de Honduras. TN5 en línea es presentado por La Curazao. Tu mejor compra comienza con una credioportunidad. Disfruta de grandes beneficios con tus compras al crédito. Solicita tu crédito ya.
baja de las Fuerzas Armadas del ex portavoz de la institución castrense, José Cuello, generó el descontento de los internautas en las redes sociales. José Laínez opinó que es lamentable lo que está sucediendo al interior de las Fuerzas Armadas y que se ha desnaturalizado el rol que tienen de conformidad con la Constitución de la República. San López también lamentó la noticia y aseguró que Cuello siempre ha destacado por su buena labor en las Fuerzas Armadas. En tanto, LJ Borjas considera que es una barbaridad, ya que José Cuello es uno de los mejores relacionadores públicos que tiene las Fuerzas Armadas. Él es muy profesional y la esposa no tiene nada que ver con las funciones de su esposo. ¿Cómo se nota que este señor Roosevelt está loco?, indicó la internauta. Mientras que Ana Pérez se fue de frente contra el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, y dijo que está muy mal de la cabeza y que quien debería ser retirado de por vida de las Fuerzas Armadas por baja deshonrosa es él. Bueno, he intentado tener la reacción del capitán José Antonio Cuello, pero él se llama a la prudencia en este momento. Se llama a la prudencia en este momento. Pero sí se me ha confirmado por otras fuentes que ha presentado una denuncia en el Comité de los Derechos Humanos, CODE, que ha presentado otra denuncia en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y que además presentará un escrito en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la decisión adoptada por las Fuerzas Armadas de Honduras. En otra información, este jueves se realizó la 21ª edición de la subasta electrónica de la Taza de la Excelencia, donde en él un productor de La Paz logró vender su café a $88 por libra, un equivalente a 2.300 lempiras, informó el Instituto Hondureño del Café. En esta edición participaron más de 40 compradores de varios países, quienes apostaron por más de 17.000 libras de café especial, que dejó un ingreso de $496.833 para los productores de café especial. La Asociación de la Defensa de la Canasta Básica es historia. Ha sido cerrada oficialmente y su directora, Dalí Díaz, dice que es una represalia por ser la voz incómoda ante el gobierno por denunciar los precios de la comida en los mercados. Pero desde la Dirección de Protección al Consumidor niegan este aspecto y alegan que la clausura de la organización es legal. La Asociación por la Defensa de la Canasta Básica, ADECABA, no murió de vejez, le dispararon y la mataron desde el gobierno, incómodos por las revelaciones diarias de su presidente Adalí Díaz, que no se cansó de comparar los precios oficiales de la canasta básica con la realidad de los mercados. ADECABA prácticamente ya esta semana está cerrada definitivamente, me quitaron la personalidad jurídica y no descarto dos alternativas: una huelga de hambre o irme en exilio, porque ya la situación se está tornando intolerable, me han cerrado puertas. Díaz denuncia una dura represalia en su contra al estilo Nicaragua y Venezuela, y a pesar de ello no se intimida ante el oficialismo y ahora desafía con elevar su voz con una nueva iniciativa ciudadana a la que denomina Defensa de la Comida. Ahorita estoy bajo la iniciativa ciudadana de defensa de la comida, porque quieren callarnos para que no salga a la luz pública el tema de canasta básica, el costo de vida, que la gente ya no puede comprar todos los alimentos. ADECABA fue una piedra en el zapato para la Dirección de Protección al Consumidor desde que le ofrecieron ser el director de esta entidad, pero la propuesta fue rechazada. Sin embargo, el actual titular, José Enrique Santos, descarta que se trate de una persecución política. Desconoció las autoridades actuales y es parte de este gobierno hacer justicia social en cualquier área, en cualquier rubro. Aquí no hay ningún tipo de persecución política. Si a él se le hizo dentro del marco jurídico las observaciones que él no quiso acatar, pues hoy está sufriendo del peso de la ley, pues. Decir la verdad incomoda al poder, quienes no esconden su nivel de intolerancia, opina esta integrante del Frente Cívico Democrático.
Si eso es por algo que está pasando en realidad, ¿qué va a pasar con las opiniones o con la disensión política? Eso hace que sea necesario y urgente la unión de todo tipo de asociaciones civiles. El cierre de ADECABA podría ser una réplica peligrosa en Honduras, que podría intimidar a demás organizaciones sin fines de lucro, advierten los entrevistados, a quienes les preocupa que esto ocurra a las puertas de unas elecciones generales. Carolina Martínez, Telenoticias. El canciller Javier Bú informó que por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro y en articulación diplomática con países aliados le han dado seguimiento al proyecto de ley HR1 que establece el impuesto a las remesas y concluye que se logró reducir la tasa del 5% al 1% gracias a la gestión y el diálogo constructivo que sostuvieron con el Congreso y Senado de los Estados Unidos. Explicó que el gravamen se limitará únicamente a pagos en efectivo. Esta gestión reafirma nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los migrantes en Estados Unidos y la protección de sus aportes a nuestras economías, aseguró el canciller en su mensaje publicado en la red social X. Informa de esto en la sección internacional, ¿verdad? Sí, vamos a presentar en este momento entonces el mundo en TN5 con Cristina porque tiene más detalles de este impuesto, grabar las remesas. Al final no fue de 3.5% como se aprobó primero en el Congreso. La Cámara lo deja en 1%, y es ratificado luego por el Congreso. Y tampoco se compara con el 5% que pretendía Donald Trump. De regreso con la información nacional, remesas siguen creciendo al 25% al cierre del primer semestre, según el Banco Central de Honduras. El Minuto Financiero es presentado por Cooperativa Elga. Tu Elga está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. Las remesas familiares que envían los migrantes hondureños siguen siendo la principal fuente de divisas y el mayor soporte para la economía, sumando cerca de 5.800 millones de dólares, equivalente a más de 150.000 millones de lempiras y un crecimiento del 25.3% al cierre del mes de junio, según informe del Banco Central de Honduras. Según este informe del Instituto Nacional de Estadísticas, los migrantes envían un promedio de $346 mensuales para ayudar a sus familias en la manutención y necesidades de salud y educación. Los 50.000 hondureños amparados en el TPS en Estados Unidos han entrado en angustia, pues sus permisos de trabajo vencieron hoy jueves 3 de julio y el gobierno de Estados Unidos aún no comunica si ampliará o no el estatus migratorio de protección temporal y según la Cancillería todo seguirá igual. Nadie perderá su trabajo y no debe generar pánico ni estrés. El futuro de 55.000 hondureños que están bajo el estatus de protección temporal pende de un hilo, aseguran expertos y representantes de los migrantes, dado que el gobierno estadounidense no se ha pronunciado y los permisos de trabajo se vencieron este jueves, pues mañana es festivo por el Día de la Independencia. Suma angustia están viviendo hoy los hondureños con TPS, ya que hasta el día de hoy, 3 de julio, pues tienen ya vigente su permiso de trabajo, ya que las notificaciones hacen saber sus patronos que si el día lunes no presentan una renovación de un nuevo permiso de trabajo, pues ya no pueden seguir laborando. Esto es de mucha preocupación para los hondureños que están en el exterior porque el vencérseles el TPS le limita el goce de muchos beneficios o a muchos servicios, por ejemplo el tema de tener un seguro médico, optar a un trabajo, no tendrían permiso para trabajar en Estados Unidos, optar a una licencia de conducir, entre otras situaciones, poder rentar una casa. Pero el vicecanciller afirma que todo seguirá igual y nadie va a perder el trabajo, por lo que es irresponsable estar generando pánico y estrés a los tepecianos. Se va a renovar automáticamente en base a ley hasta el 5 de enero. Por lo tanto, todo seguirá igual. Nadie va a perder el trabajo el 6 de enero, como andan diciendo por ahí algunos irresponsables. Y esperaremos en estos 6 meses si hay un nuevo anuncio, que si fuera positivo sería un motivo de celebración.
La abogada Marcela Caro llama a la calma a los migrantes porque en el último minuto del sábado el gobierno puede extender el TPS e incluso meses después, como lo hizo Joe Biden, asegura. Por eso todos los tepecianos hondureños que están en territorio acá tienen que tener calma. Nadie les va a emitir orden de deportación, no los van a perseguir, tienen que esperar y abocarse siempre a las páginas oficiales de UCI, Departamento de Seguridad y de la Casa Blanca. Ante la incertidumbre que viven los migrantes por las redadas y el vencimiento del TPS, desde el CONADE recomiendan al gobierno ampliar la asistencia legal y ayuda a los connacionales en Estados Unidos. Ante la creciente realidad del fenómeno migratorio, la Arquidiócesis de San Pedro Sula inauguró una oficina de la Pastoral de Movilidad Humana dirigida a las personas en mayor condición de vulnerabilidad de la migración irregular o desplazamiento interno forzado. Recibir migrantes, los que vienen buscando ayuda, digamos, espiritual, moral o también tal vez económica. Y también la oficina va a ser un lugar también para guardar los archivos. Hay mucha documentación, entonces es importante también guardar todo esto para la historia. Allá también está el archivo y yo creo que es un paso muy importante que hemos dado. Con nuestra labor pastoral es dar un alivio. La gente no solo tiene hambre de comida y necesidades físico-materiales, trae necesidades también psicológicas y sobre todo necesidades hasta espirituales. A esta realidad se suma el reto de la migración de retorno, con personas de distintas nacionalidades, especialmente venezolanos, que regresan tras intentar cruzar hacia Estados Unidos. Que ahora ya no son los que van hacia Estados Unidos, sino que están haciendo una migración de regreso a sus países de origen. Hay que mencionar que hay 6 familias que han pedido asilo en Honduras. Es interesante porque eso significa, y lo han dicho, Honduras es el país donde más seguro nos hemos sentido, donde mejor nos han atendido, pero se vuelve un reto para el gobierno porque si son 6 ahora que están pidiendo asilo, podríamos tener muchas más personas pidiendo asilo. Carol, junto a su familia, originarios de Venezuela, han retornado a San Pedro Sula, hoy en espera de una oportunidad para trabajar y poder solicitar asilo político en Honduras. Me gustaría, pues lo que quisiéramos es conseguir un trabajo, pues eso es lo primordial, si no es imposible quedarse aquí porque no podríamos costear gastos si no tenemos un trabajo. Con la apertura de esta oficina, la Iglesia Católica busca ser un puente de esperanza para los casi 18,000 migrantes que han retornado al país. Linda Díaz, Telenoticias. Bueno, y hoy Monseñor Lenihan, el arzobispo de San Pedro Sula, ha dicho que su deseo es ver un país libre de corrupción y donde no se malverse el dinero público. Este año será año de esperanza, esperamos en el futuro que las cosas pueden cambiar y que tal vez este país pueda ser un país menos corrupto, un país también que realmente invierte el dinero que viene del extranjero, que no hay fuga de dinero, que no hay mala inversión, sino que este dinero viene destinado a la gente pobre, a la gente necesitada, y esperamos en el futuro también que hay más conciencia cómo invertir y utilizar este dinero. Lenihan señaló que espera que los políticos se conduzcan con rectitud y que en las próximas elecciones se respete la voluntad del pueblo. Pidió a Dios que los ilumine para tomar las mejores decisiones en beneficio de Honduras. En otra información, la población sanpedrana se muestra apesarada tras la muerte de una estudiante adolescente de secundaria que falleció al oponerse a un asalto en el barrio Cabañas. Pero también en otro hecho similar, hoy murió un pasajero de un bus en Cofradía, sumando en menos de 2 semanas 4 víctimas por este flagelo que golpea fuerte el Valle de Sula. Diana Camila Bu, de 16 años, se suma a la lista de víctimas que fallecen en asaltos en San Pedro Sula. La adolescente se habría opuesto a entregar sus pertenencias cuando regresaba del colegio. Un intento de robo, que es la primera línea investigativa que estamos desarrollando como DPI en el caso de esta menor de 16 años que fue abordada por delincuentes y al resistirse supuestamente al robo le disparan causándole la muerte.
La muerte de la menor es condenada por diversos sectores educativos que primero lamentan el cobarde hecho y piden más presencia policial en las calles, lo que obliga a algunos padres de familias a acompañar a sus hijos para evitar que sean asaltados. Da pesar porque es una estudiante y usted sabe que los estudiantes ahora pues corren peligro, tanto estudiantes como uno de mujer también. Era de octavo grado de una institución educativa oficial de aquí de San Pedro Sula y esto deja claramente en evidencia que nuestros estudiantes, nuestros profesores están desarmados. Otros sectores cuestionan que a lo interno de la Policía Nacional sí se planifique cómo enfrentar a los equipos de la Liga Nacional tras la adquisición de un club de fútbol, pero no cómo enfrentar la delincuencia que también cobró la vida esta mañana de un pasajero de bus en Cofradía al oponerse a un asalto. Vemos que están invirtiendo su tiempo, recursos y todo en un equipo de fútbol, ¿verdad? En vez de estar ellos haciendo estrategias para combatir realmente el problema de la inseguridad en este país. En menos de 2 semanas, 4 personas han muerto en asaltos en la ciudad de San Pedro Sula. Un guardia de seguridad, 2 pasajeros de bus y la estudiante Camila Bu, que murió en el hospital Mario Catarino Rivas, son las víctimas. Orly Martínez, Telenoticias. La situación de las mujeres en Honduras se ha convertido en una estrategia gubernamental para acceder a préstamos internacionales, dizque para mejorar su inclusión, equidad de género y participación política, entre otros aspectos. Pero en las organizaciones feministas esta instrumentalización está dejando un sabor amargo, pues se desconoce hacia dónde van esos recursos. Las mujeres siguen en situación de desigualdad, víctimas de la violencia y ausentes de las políticas públicas, aseguran. Estamos siendo utilizadas para solicitar estos préstamos y que no los vemos al final. Ese es el sentir de esta activista al conocer que la presidenta Castro firmó este martes en España un préstamo por $50 millones con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, para desarrollar programas que beneficien a las mujeres. Es un crédito que está destinado a apoyar la agenda de reformas de la presidenta Xiomara Castro en materia de empoderamiento de las mujeres, todo lo que tiene que ver con casas hogar, con la política de la mujer, con el empoderamiento de las mujeres. El malestar de la defensora se debe a que las autoridades en más de una ocasión han firmado préstamos en el extranjero argumentando dirigir los recursos para la protección y mejora de la calidad de vida de las hondureñas. Sin embargo, asegura que poco o nada de estos fondos ha sido invertido en este fin. Allá fueron a quitar fondos prestados a la OPEP en nombre de las mujeres y para las casas refugio. Eso es lo que queremos ver. Los 80 millones del año pasado, nosotras no vimos nada. Cruz hace referencia al préstamo de $80 millones de la Corporación Andina de Fomento CAF, otorgado hace un año para promover la igualdad de género e inclusión social, que hasta el momento tampoco ha sido ejecutado para la atención de mujeres y niñas. Esta diputada es consciente de la preocupación de algunos sectores por la adquisición de millonarios préstamos de cara al próximo proceso electoral, tomando en cuenta el desvío de recursos para financiamiento de campañas políticas como ocurrió con los sonados casos Caja Chica de la Dama y Pandora. Estos son los riesgos que hemos identificado nuevamente con estos préstamos que se han llevado al Congreso Nacional, en el cual pues no hay claridad de cómo se van a utilizar los recursos y que además genera una alarma y una preocupación que sea justamente en un año político donde o cuando pretendan los mismos ser utilizados. Mena también trajo a colación que la aprobación del acta de 3 préstamos de la CAF por un monto de $190 millones, entre los que se encuentran los recursos adquiridos para potenciar a las mujeres, incluso se convirtió en un obstáculo para aprobar el presupuesto electoral y creó divisiones entre las bancadas del legislativo. Este analista cuestiona hacia dónde se están dirigiendo los fondos y exige rendición de cuentas a las autoridades. Esa auditoría a esos fondos, dónde se están destinando, quiénes son las instituciones encargadas de ejecutar ese presupuesto y si de verdad lo que se está ejecutando está dando resultados. Mientras los entendidos se preguntan dónde está el dinero de los préstamos solicitados para brindar oportunidades de desarrollo a las mujeres y niñas, la desprotección, violencia y los femicidios están a la orden del día y a vista y paciencia de las autoridades. Bueno, atentos porque en unos minutos tendremos al periodista Mario Landa. Primero un resumen de los logros de la presidenta Xiomara Castro en su visita a Sevilla, España. Ahí se reunió con Pedro Sánchez, el cuestionado presidente del gobierno español,
en este momento. Mario nos ha preparado una nota de las temperaturas en este momento en España. Que son Miren, Europa altas. en este momento son temperaturas altísimas, altísimas, altísimas. Y además les vamos a informar en unos minutos de la captura de un funcionario en Nayib Bukele con $60.000 ocultos en la frontera del Amatillo. Atentos. Vibrantes espacios laborales y de emprendimientos, una iniciativa de la CCIT con éxito en la capital. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Mediante su compromiso con la generación de empleo y el fortalecimiento del tejido empresarial, la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa impulsa una nueva edición de su consolidada iniciativa Espacios de Oportunidades Laborales y Emprendimientos, jornada que conecta de forma directa a empresas con personas en búsqueda activa de empleo. Son más de 120 vacantes las que tenemos abiertas el día de hoy, que las empresas que están presentes de forma presencial en las instalaciones de la Cámara están entrevistando a nuestros candidatos que están presentes dentro de la plataforma de intermediación laboral Promuévete. La plataforma Espacios de Oportunidades Laborales y Emprendimientos logró desde sus inicios en 2023 realizar 18 jornadas con la participación de 46 empresas, sumando 642 contrataciones e impactando la vida de las personas y el fortalecimiento del talento humano. Para jóvenes mayores de 18 años estamos abriendo estos espacios de oportunidades laborales para que puedan realizar sus entrevistas, tener la oportunidad de entrevistar de forma personal con las empresas con las que ellos están interesadas. La CCIT agradece a las empresas afiliadas que apuestan por el talento hondureño, confiando en esta plataforma que busca dinamizar tanto los emprendimientos de hondureños como el empleo formal y responsable. La visita de la presidenta Xiomara Castro a la cuarta Conferencia Internacional de la ONU para el Financiamiento y Desarrollo Sostenible fortaleció aún más las relaciones bilaterales con España y los organismos de crédito, sostuvo este jueves el embajador de Honduras en España, Marlon Brevé. Eso es importante porque pone a Honduras en el mapa del multilateralismo, en el mapa de liderazgos regionales, y creo que vamos por buen camino. Y en resumen, esta gira de la presidenta Xiomara Castro, acompañada del secretario privado Héctor Zelaya, del canciller Javier Bu y del ministro de Finanzas Cristian Duarte, ha fortalecido las relaciones bilaterales entre Honduras y España y también las relaciones multilaterales con organismos internacionales. Marlon Brevé explicó que los fondos del préstamo con España para el corredor turístico de La Ceiba a Trujillo, que suman 70 millones de euros, serán ejecutados por el Banco Mundial y los 35 restantes por la Secretaría de Agricultura a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Los 195 millones del acuerdo con España, la cooperación los ejecutará. Bueno, hubo resultados. Y Mario Landa en Sevilla. Sí, Mario sigue en Sevilla y porque han habido problemas con una línea aérea. Parece que ya la línea aérea ha recuperado la estabilidad de los vuelos, pero dejó alterado totalmente, no la ruta, sino los tiempos para retornar que tenían muchos hondureños que viajaron recientemente a España. Pero Mario siempre al pie de la bandera y trabajando. Ayer nos presentó a hondureños que se han posicionado y han hecho su vida en España. Con todo y dificultades han hecho su vida en España muchos hondureños. Y nos mandan euros. Claro, Renato. Nos mandan euros que ayudan a sus familias y que le ayudan a la economía del país. Pero además me dice que las temperaturas en España son inaguantables. Sí, de hecho yo me metí ahorita para ver por la tecnología, para ver cuál es el pico más alto. 36 grados, Renato. Mira. Alto, ¿verdad? Y llegan más altos todavía. Sí, llegan más altos todavía. Hubo un año en Francia que murieron 300 personas, adultos mayores, por las temperaturas altas. Sí. En todos los países de Europa siempre mueren adultos mayores, hombres y mujeres, por las temperaturas altas. Esta época en Europa es tremenda. Claro, si vas de turista, podés ir a Málaga, al Mediterráneo español y la vas a pasar bien, ¿no? Pero son temperaturas altísimas.
Ezedio Campos, un peruano radicado en la ciudad andaluza que día a día debe desafiar en su taxi las altas temperaturas del verano en Sevilla, que por ahora superan los 45 grados. El calor normalmente 40 grados bajo sombra, pero si están en la intemperie, por ejemplo, los termómetros marcan 45 hasta 48, hasta 50 por el sol, ¿no? Pero normalmente en bajo sombra 45, 44. Ha habido el año pasado, la tenía a 47 grados centígrados, que la gente estaba que se desmayaba por las calles. Por ahora hay alertas de las autoridades sevillanas por la ola de calor que azota la ciudad. Salir a las calles es un riesgo para las personas. Los periodistas hondureños que dieron cobertura a la visita de la presidenta Xiomara Castro a Sevilla relatan sus experiencias con el calor. Bastante intensa, Mario, porque es primera vez. En todo lo que tengo yo de ser periodista, es primera vez que tenemos unas temperaturas tan altas. Incluso llegan las 11, 12 de la noche madrugada y el calor es insoportable. Estamos hablando de que llegan las 10, 11 de la noche y son temperaturas de 40 grados. ¿Esta experiencia del calor aquí en Sevilla la había vivido antes usted? No, definitivamente que no. Aquí lo que es el triunfo, hablando de lugares cálidos de nuestro país, o Choluteca, una temperatura de Choluteca, nada que ver. Allá se vuelve insoportable, pero aquí es peor. Aquí estamos ahora, creo que estamos en 40, 45, 47 grados, ¿no? Para los sevillanos el calor de la temporada es normal, aunque en este año las temperaturas extremas les han sorprendido. Sí, si eres de Sevilla te acostumbras porque en verano siempre hace el mismo calor, entonces... 47, 50 grados a veces. Y el otro día llegó a ser 53. Sí, fuerte. ¿Qué le recomiendan? ¿Salir? Que no salgan de vuestras casas mínimo hasta las 12 de la noche. Por ahora a los niños y a los adultos mayores les recomiendan permanecer en sus casas. Hay días un poquito más cálidos, pero otros días son más fuertes. Sí. Pues lo peor es dormir, por la noche no se puede dormir. Con este calor es un horno, Sevilla. Las alertas por la ola de calor se mantienen. Los sevillanos comienzan a salir a las calles de las 8 de la noche en adelante. Mario Landa, Telenoticias. Las condiciones del tiempo para la próxima jornada. El estado del tiempo es presentado por Invesa. No importa el tiempo, muévete con Fotón. Ahorra hasta $6,500 este mes invirtiendo en un buen maquinón. Ponga mucha atención a las condiciones del tiempo que aguardan para esta jornada de viernes sobre el territorio hondureño. Mientras el Pacífico centroamericano y mexicano continúa muy activo con temperaturas elevadas y que dan origen a la formación de fenómenos tropicales, el huracán Flossie, que alcanzó la categoría de huracán 3 en la escala de vientos Saffir-Simpson, se está debilitando y ha pasado a ser un fenómeno post-tropical. Pero mientras eso sucede, un nuevo fenómeno, un disturbio en el Pacífico, está dejando oleaje intenso en Centroamérica y México y continuará moviéndose hacia el noreste en las próximas horas. A esperar la salida del Golfo de Fonseca, altura máxima de 2.3 metros y 1.4 normal en el litoral Caribe, mientras una onda tropical del este está por ingresar al territorio hondureño. En esta jornada de viernes dejará lluvias aisladas en la región oriental, centro y algunos puntos del occidente, mientras el fenómeno se traslada de forma lenta de oriente hacia occidente, incluyendo algunos acumulados para la jornada de sábado. Las temperaturas se comportan para este viernes de la siguiente manera: 35 grados en la zona sur, hasta 33 en puntos del noroccidente, el centro con 29, máximas de 31 en la porción oriental, con un índice ultravioleta que llega a 12, mientras las micropartículas contaminantes 2.5 continuarán circulando sobre el territorio hondureño. El estado del tiempo para este viernes les informó César Quintanilla. Un funcionario del gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele, identificado como Juan Alberto Ortiz, de 42 años, fue detenido este jueves por autoridades hondureñas en la aduana El Amatillo, departamento de Valle fronterizo con El Salvador, cuando pretendía ingresar a Honduras portando $60,000 en efectivo ocultos en el vehículo que conducía. Ortiz, ciudadano hondureño, nacido en San Pedro Sula, es secretario departamental del partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele,
quien desde 2022 lo designó presidente del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes Salvadoreños. Las autoridades hondureñas investigan la procedencia del dinero que portaba el detenido para establecer si guarda relación con actividades ilícitas. Asimismo, analizarán el contenido de los 2 teléfonos celulares que portaba el funcionario salvadoreño, encontrados en el interior de la camioneta que conducía. La detención de Juan Alberto Ortiz ya es del conocimiento del gobierno salvadoreño. En otra temática, diversos actores buscan posicionar en la agenda nacional la educación rural en Honduras. La noticia positiva es presentada por Banrural. Una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. La capital se convirtió este jueves en el epicentro del debate y la acción por la educación rural del país, con el desarrollo de la Cumbre Rural ED 2025, una iniciativa que reunió a más de 100 líderes comunitarios, docentes, estudiantes, cooperantes y el gobierno, con el fin de reducir las desigualdades que limitan el acceso a la educación y el desarrollo en las zonas rurales de Honduras. Este es un espacio muy único que está promoviendo soluciones para resolver los problemas que hay en la educación rural, es decir, el acceso a la educación secundaria y también la calidad de educación en las zonas rurales donde los jóvenes no tienen un colegio cerca, ¿verdad? Entonces, este evento incluimos a los mismos jóvenes para que sean escuchados ellos también en cuanto a sus ideas para soluciones y también las ONGs que están aquí, el sector privado, el gobierno, estamos aquí todos para encontrar soluciones en conjunto, incluso con las voces de la juventud. El impacto de la educación en Melissa, una de las jóvenes beneficiadas que sueña con ser ingeniera, es grande. Agradece la iniciativa que apoya académicamente a los jóvenes de su comunidad para no verse en la necesidad de emigrar a los Estados Unidos ante la falta de oportunidades. Es muy importante la educación para nosotros como jóvenes, para no tomar esa iniciativa de salir de nuestro país porque no tenemos ese apoyo. Es muy importante, la verdad, tener apoyo de las organizaciones para que nosotros los sintamos apoyados por ellos. La Cumbre Rural ED Honduras 2025 busca no solo reflexionar, sino también construir alianzas, abrir oportunidades y comprometer a actores estratégicos en la transformación del sistema educativo rural de Honduras para un desarrollo comunitario sostenible. TN5 son presentadas por Banco Cuscatlán. Sueña y ahorra. Sé uno de los 5 ganadores de grandes premios. Sueña y ahorra. Banco Cuscatlán. Bancada Liberal propondrá juicio político contra la diputada Isis Cuellar y Libre la expulsa de sus cargos partidarios. Presidente del Colegio de Abogados presentará propuesta de ley contra el clientelismo político que contempla la derogación de subvenciones y el Fondo Social del Congreso. Luis Redondo amplía atarraya del checazo en Cedesol al salpicar a liberales y Calix lo reta a que le pruebe que se benefició con fondos de Cedesol. Aprueban a Trump ley fiscal que incluye impuesto a remesas que será del 1%. Capturan en aduana del Amatillo a un funcionario del gobierno de Nayib Bukele con $60,000 sin justificar.